era lo que nos emocionaba desde niños. Y quisimos entender, por lo menos por mi parte, la percepción de lo que era ver el pasado a través de un autor que había escrito muchos años antes de que nacieran incluso mis abuelos, cómo concebía el mundo. Y descubrí que los libros, y por eso los invitamos a que lean. Es una de también nuestras metas, que la gente entusiasmara con lo que escribamos, así como nosotros fuimos entusiasmados en nuestra juventud. Nos gustaría que la gente se entusiasmara con lo que nosotros escribimos. Y como nosotros nos entusiasmaba mucho esos relatos de guerras ocurridas varias centurias antes de nuestro nacimiento, empezamos a interpretar el pasado también gracias a esos autores que habían escrito hace siglos. Y nosotros, la historia es para nosotros algo muy importante, porque nos explica lo que somos, cómo vemos el mundo, cómo ocurren las cosas, qué consecuencias tienen en el presente las cosas que ocurrieron hace muchísimos años. Y descubrimos que la historia de México puede ser contada de muchas maneras, usando un hilo conductor en algunas ocasiones el arte, por ejemplo. Cuando nuestros maestros en la facultad nos explicaban, nos paraban frente a una fachada de una catedral y nos decían: este símbolo significa esto y aquello. En el pasado se entendía esto y la gente interpretaba su realidad a través de lo que veía. No sé que la historia se puede platicar de esa manera, o a través de elementos económicos, en fin. Nosotros decidimos platicar la historia de México, que nos ha platicado todos nosotros desde nuestra infancia, a través de hechos bélicos. Pero no porque nos soltemos de la guerra, porque nadie en su sano juicio puede decir que la guerra sea algo bueno. Pero la guerra, con todo lo malo, también trae cosas buenas, tiene aparejados valores interesantes y buenos. En una batalla se ve las peores cosas del ser humano, pero también las mejores. Se ve heroicidad, se ve desprendimiento, se ve entrega. Hay gente que se sacrifica, que está dispuesta a arriesgarlo todo por una causa. Lo decía, por ejemplo, y aquí lo comentamos, Ignacio Zaragoza, el 4 de mayo por la noche, cuando iban llegando los generales al cuartel general, sabiendo que venían detrás de ellos los franceses, le platica con ellos y les dice: nosotros, nuestra misión es frenarlos todo lo que podamos, para que la gente que está en la Ciudad de México tenga tiempo de prepararse, para que la República tenga tiempo de estar listos a esta embestida que nos viene. Se ve que estaban dispuestos, y todos los generales estaban convencidos y entregados, creían ellos que les iba a ir muy mal. Y la lógica decía que nos tenía que ir mal. ¿Por qué? Porque era un ejército increíblemente fabuloso, precedido de una fama increíble, con un armamento más moderno que existía en ese momento. Eran famosísimos. Nadie en el mundo podía decir que los suavos fueran malos soldados, al contrario, eran el ejemplo a seguir en el mundo. Eran los pointas verdes de su momento. Y todos sabían que tenían un espíritu de cuerpo admirable, que eran valerosísimos. Y los mexicanos lo sabían. Y sabían que ellos no tenían malas armas, que estaban muy organizados, que su gente era improvisada como soldados. Y estaban dispuestos al sacrificio. ¿Y qué creen? Eso cambió el mundo. Y cambió también la forma de los mexicanos de ver a su propio país y su propia causa. Ese tipo de cosas queremos platicarles a ustedes. Hemos hecho énfasis en ese punto, en las cosas que nos aportaron esas batallas. Y más, les platicaremos en estos minutos y esperemos que después de que hayamos platicado, nos pregunten ustedes o nos comenten algo. Les cedo la palabra por el momento al doctor Pedro Salmerón. Gracias, buen día. Perdón por llegar tarde, pero nos tocó ver una manifestación de arte urbano en Calzada de Tlalpan, a la altura de Ermita y X6. Todos los puentes los están grafiteando ahorita. Ahora el grafiti ya no es un arte
desafiante o ilegal, ¿no? Se hace ya con vaya policía y toda la onda, ¿no? El problema es que, pues bueno, el tráfico mental hacia el sur, del sur hacia acá, venía verdaderamente boca de hueá. Entonces, me disculpo por llegar tarde. Y dicho eso, como yo no sé qué dijo Raúl, más que lo último, lo que les contaré es que muchas de las cosas que queremos hacer también es identificar los espacios. Por ejemplo, ¿por qué esta calle que estoy viendo ahorita se llama Tacuba? ¿Sí? Resulta que esta calle que se llama Tacuba es uno de los trazados más antiguos que quedan, si no en el mundo, sí en el continente americano. ¿Sí? El trazado de esta calle es el trazado que seguía la calzada que, saliendo del recinto sagrado de México Tenochtitlan, cruzaba el barrio de Cuerpopan, tanto la zona de Islote como sobre todo la zona chinampera, y luego cruzaba un tramo como de, qué sé yo, unos 4 o 5 kilómetros de largo, una de las partes más salinas y de menor fondo del lago de Texcoco, no, perdón, de agua dulce, de agua semidulce y de menor fondo, y llegaba hasta el pueblo de Popotla, que era un pueblo vinculado al inmediato cercanísimo Tlacopan o Tacuba. Entonces se llamaba Calzada Tacuba. Sí, y así se sigue llamando. Sí. Y entonces, sobre esta calle, aquí, al lado donde estamos, a los 20 metros que ocupa de aquí a la calle este fabuloso palacio de estilo florentino, construido a fines del Porfiriato, sobre esa calle ocurre la primera de las batallas que contamos en este libro. La que algunos llamaron durante mucho tiempo Noche Triste, la que ya se está poniendo de moda llamar Noche de la Victoria, y que nosotros, para no decir ni la una ni la otra cosa, decimos Noche de la Huida. La huida de los españoles y sus amigos, tlaxcaltecas, otomís, huejotzingas, zempoaltecas, toltecas, la huida de los españoles y aproximadamente 4.000 de los mesoamericanos, de 4 a 8.000, para escapar de la Ciudad de México, donde, como dicen las fuentes, los estaban matando uno por uno y sin rebelión. O sea, como cuenta en sus cartas de relación el capitán Cortés, si nos quedamos o no nos quedamos, nos van a matar a todos. Y aquellos que creen que los mexicas seguían librando una guerra ritual, una guerra ritualizada, tampoco han entendido de que las propias fuentes lo que dicen, ¿no? Cuando tienen un encuentro Cortés con algunos capitanes mexicas para ver si sería un acuerdo, y les dice Cortés a través de sus traductores: es que les estamos matando a mucha gente, sí, no me importa, nosotros estamos matando uno por uno y los vamos a matar a todos. O sea, están haciendo una guerra para acabar al enemigo, no una guerra ritualizada. Esa guerra ritualizada había durado unas 3 semanas en lo que es el centro histórico de la Ciudad de México. Bueno, el centro histórico también es esto, en lo que es la Plaza Mayor, en donde estaba el recinto sagrado, ¿sí? Donde estaban encerrados los españoles y sus amigos, particularmente en el Palacio de Axayácatl. Y en efecto no tenían remedio, nos iban a matar uno por uno, nos estaban matando uno por uno. Y pues los refuerzos estaban bastante lejos, ¿no? Cualquier posibilidad de recibir refuerzos era en ese momento imposible también. Y entonces deciden escapar. Y nos han contado esa salida de las fuentes casi como una serie de accidentes, ¿sí?
Primero, los absurdos. Una cosa que queremos hacer a un nivel de este libro es desmontar los absurdos que nos han contado las fuentes. Por ejemplo, el absurdo de decir, nos vamos a salir en silencio sin que nadie se dé cuenta. Porque los mexicas solo pelean de día. Lo cual no era cierto. Ya incluso los tlaxcaltecas habían hecho varios asaltos nocturnos contra los españoles. Es una patraña también que los mesoamericanos solo pelearan de día. ¿Sí? Ya había habido peleas nocturnas, combates nocturnos en partes de esta guerra. Y entonces, no sé si realmente, aunque luego leyendo las fuentes, sí parece ser que sí los españoles creyeron que podían salir disimuladamente sin que los mexicas se dieran cuenta. Pero es absurdo. Son 1000 soldados que, si bien es cierto, no usan armadura. La imagen que tienen ustedes de los españoles cubiertos de hierro es falsa, no hay tal cosa. ¿Sí? No llevan armadura, pero sí llevan botas. ¿Sí? Y sí llevan hierro cargando, sí llevan espadas. ¿Sí? Silenciosos. Son 80 caballos. Y aunque les amarran trapos en las patas, de todos modos piafan, y los burros rebuznan y los perros ladran, sobre todo cuando hay miedo. Y van de 4 a 8 mil guerreros mesoamericanos con guarache, caminando por una calzada de piedra. Iban todos de puntitas, les dijeron a los perros que no ladraran, tenían amarradas las espadas para que no golpearan contra la vaina de una espada con la del otro. ¿Sí? Salieron 1000 españoles, y pongamos 6 o 8 mil mesoamericanos, sin hacer ruido, sin que nadie los oyera. ¿Es eso factible? No, por supuesto que no es factible. ¿Y por qué los descubren casualmente una viejita que salió a recoger agua del lago? Lo cual es otra patraña, nadie tomaba agua del lago. Había un acueducto que traía el agua de Chapultepec, ¿sí? Y por gravedad bajaba, y que los españoles lo único que hicieron después fue darle su forma, y todavía quedan restos de ese acueducto. Si ustedes están en el metro Sevilla, verán restos de ese acueducto español, y el punto donde llegaba el acueducto, donde se tomaba el agua potable, que se sigue llamando Salto del Agua. Entonces la gente no sabía tomar agua del lago, aunque son las partes menos salinas del lago. El agua del lago es salinosa, no se bebe. Y menos se bebe si además en el lago se tiran los desechos hidrofílicos humanos y los de las chinampas. ¿Sí? Es como si ahorita también sacara agua del lago Xochimilco, que si es dulce y se la bebiera. No, pues no sé cuál año es Xochimilco, pero no sé cuántos días le damos antes de que la palmen, ¿no? ¿Sí? Entonces, no salió una viejita a recoger agua del lago y los descubrió y gritó: se escapan los tenules, despierten valientes Tenochca. Y de pronto ya hay 10,000 Tenochca alrededor de inmediato, ¿no? Entonces eso no ocurrió. ¿Qué ocurrió? Eso sí, vamos a verlo. Lo que sí ocurrió. Bueno, una pequeña ronda más, porque como aquí es formato breve del libro, tenemos apenas una hora para platicar con ustedes. Todos conocemos las batallas esenciales de la historia de México, pero generalmente las hemos conocido de este tamaño, que es el tamaño estampita de la película. Y nos dice de tal fecha, don Ignacio Zaragoza o a Conde de Mercedes, en la batalla del 5 de mayo, que venían a reclamar la deuda, etc. Ese es lo que nosotros ahí nos quedamos, generalmente. Y nos pasaba año con año, yo no sé por qué. Yo fui a la escuela, ustedes también en la primaria, y entonces todos los 5 de mayo y el 16 de septiembre y tal, nos hacían hacer una monografía, pegarle esta estampita y hacer un dibujo o hacer una reseña y tal. Y está muy bien, pero desgraciadamente eso nos limita nuestra comprensión también de los hechos y nos mete en unos líos espantosos para aprender bien la historia de México, porque viene el 5 de mayo y después del 5 de mayo
van a venir otras batallas, nos toca, por ejemplo, el 16 de septiembre que tenemos que narrar entonces el grito de Dolores y con la toma de la Lóndiga de Granaditas. Y entonces, cuando se es niño, pues tenía mucho una baraja la historia de México. Y entonces, incluso en la lógica es el 5 de mayo, después el 16 de septiembre, luego el 20 de noviembre la Revolución, y nos mete en un gran conflicto que no nos damos cuenta hasta que queremos comprender bien lo que es la historia de México, tener una idea clara. Me he topado con gente que no está muy seguro si don Benito Juárez estuvo en la Revolución y le ayudó, pero fue un noble colaborador del cura Hidalgo, del cual se inspiró en las ideas de Zapata, porque incluso cronológicamente así vamos comprendiendo la historia. Y nos quedamos con esas pequeñas ideas. Bueno, el 5 de mayo son los franceses, el 20 de noviembre contra don Porfirio, al fin, paz, así vamos. Y no nos dimos la oportunidad de salir de ese cuadrito del estampito. Nuestra idea es abrir el panorama y abrir más las cosas para que se entienda. ¿Se acuerdan que les decía yo al principio, antes de que bendito sea Dios, comenzamos a hablar más del doctor Salmerón, pero no tuvo la oportunidad de escuchar, se quedará siempre con la duda. Pero hablábamos de esa forma de entender la historia, que el 5 de mayo don Ignacio estaba dispuesto al sacrificio de los generales también, y nadie se rajó. Muy bien, pero entonces ¿por qué ganamos? Porque ganamos. Y después hay gente que dice, sí, bueno, pues se ganó la batalla del 5 de mayo, pero se perdió la guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que no entienden, que se quedaron en la estampita. Porque dicen que efectivamente el 5 de mayo los franceses se retiraron y al año siguiente tomaron Puebla y avanzaron y tomaron la Ciudad de México que les dejaron, inteligentemente porque era estrategia. Entonces, para que se entienda bien eso, abrimos la estampita y les queremos platicar aquí, decir, sí, el 5 de mayo se ganó por esto y esto, y le estamos diciendo las razones por las que se ganó. Y al año siguiente se perdió Puebla, pero les vamos a decir por qué y qué intención tenía incluso defender algo que tú sabías que era más difícil de defender, porque al año siguiente los franceses regresaron con 6 veces más gente de con la que habían venido, con 6 veces más lana, ahora sí ya habían contactado con sus aliados conservadores, y entonces no solamente venía la gente que venía de Francia, se habían traído voluntarios de todas partes de Europa y habían contactado con los conservadores, estaban organizados. Y los mexicanos, ¿qué creen que hicieron? Hicieron lo mismo que habían hecho un año antes, no se bajaron. Y sabían que iba a estar muy difícil, pero tenían una razón por la cual defender Puebla. Y eso sabían que a la larga iba a darle el triunfo a México. Y ahí se los platicamos, porque muchos dicen que fue casualidad, que los franceses se aburrieron y se fueron. Perdón, México le ganó una guerra a Francia. Y ahí se explica. Y la idea que se tenía con nuestros gobernantes en ese entonces, don Benito Juárez, decir, México va a ganar a Francia. Y lo va a hacer porque nosotros vamos a hacer esto y esto. Todos los puntos, incluso antes de que llegaran los franceses, Benito Juárez ya había hecho el panorama, había valorado todas las circunstancias que iban a ocurrir y había organizado una estrategia. Y esa estrategia se cumplió a lo largo de esos 4 o 5 años y México tuvo el resultado que había deseado tener. Y así lo estamos haciendo en todos los momentos. También hablamos, por ejemplo, del sitio de Cuautla que todos conocemos también, por cierto, y nos ha tocado hacer esta parte de eso, del niño artillero y este tipo de cosas. Porque, por cierto, por un tiempo yo dudé de la existencia del niño artillero, porque dice, este es un cuento muy bonito. Y yo creí que sí existió. Sí existió. Y entonces yo también dije, sí, cómo no. Todo esto suena incluso ilógico. Pero
algunos de nosotros ganamos cada vez que escribimos relatos, ganamos mucho, porque nos abrimos los ojos y nos damos cuenta de que eso que creíamos, muchas de esas cosas que creíamos fantasías, sí lo eran, y otras que creíamos fantasías no lo eran, e incluso lo más difícil de creer resulta que sí era cierto. Y ese tipo de cosas queremos compartir con nosotros, siendo yo mucho irme de la boca y vender la trama. No. Queremos que ustedes se emocionen, como les decía yo que nos emocionábamos de niños, se emocionen ustedes y vean con nuestros ojos, que a través de nuestros ojos vean ustedes la interpretación de emoción que nos dio estudiar esos momentos de nuestra historia. Emociones ustedes, léanos, critíquenos, háganos pedacitos, pero aprendan, estudien por otro parte, por otro lado, vean otros libros también. Esa es sobre todo nuestra mayor intención, porque algo que aprendimos, y digo que nos hizo hacer unos amigos a nosotros en esos días de facultad, fue eso, que teníamos en común nuestra gran admiración por nuestra historia mexicana, por nuestra patria, porque gracias a irnos metiendo en nuestra historia, cada día yo creo que nos sentimos más orgullosos de ser mexicanos, nos gusta mucho y queremos compartir eso con ustedes y que ustedes lean este libro y aquel libro también para que los compartan con los demás, para que nos critiquen, para que sean duros, pero que también les sirva para que se reconozcan como parte de esto, para que nos reconozcamos como gente que vivimos cosas y realidades distintas, pero que nos hermana un pasado, un algo que nos hace ser país tan grande. Vuelve a hablar con Pedro. Muy rápido, Raúl acaba de decir varias cosas. Primero, cuando habló del Partido del 5 de Mayo, habló en primera persona del plural. Nosotros ganamos. ¿Sí? O sea, dijo ganamos. Y el ganamos es implícito en nosotros. ¿Sí? Y luego dice que escribimos eso también para sentirnos y reconocernos. Otra vez está hablando en primera persona del plural. Y esto es con lo que quiero terminar para que haya un pequeño espacio para preguntas. Nosotros somos historiadores profesionales. Estudiamos muchos años para hacerlo, leímos un montón de libros de teoría y metodología, aprendimos todas las reglas del oficio. Cuando digo todas, y lo digo en todas, el todo no existe, ¿no? Para los seres humanos. Pero refiero a las reglas del oficio y estamos comprometidos con la honestidad intelectual y con la búsqueda de la verdad, sabiendo que la verdad absoluta no existe y que la verdad a veces es escurridiza. Pero eso no hace que tengamos escrito una historia aséptica que no existe. Si alguien les promete que es una historia totalmente objetiva, aséptica, neutral, les está mintiendo con descaro, como mienten todos los individuos que si yo soy apolítico, casualmente todos los apolíticos van a votar por Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, por favor. ¿Sí? O sea, mienten, no hay apolíticos, mienten, no hay neutrales, mienten, dicen que decía Jesús, dice la Biblia, que dijo, a los tibios los escondí de mi boca. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos, aunque nos reconocemos también descendientes de la cultura y del pueblo español, nos identificamos con Cuitláhuac y no con Cortés. Nos identificamos con Hidalgo y no con Calleja, nos identificamos con Morelos. Hablamos en primera persona plural, pero hablamos de Hidalgo y de Morelos y no de Calleja. De Zaragoza y González Ortega y no de los franceses. De Pancho Villa y Emiliano Zapata y no de Victoriano Huerta. Entonces también es una historia en ese sentido. No ocultamos ni intentamos engañar. Dicho eso, les pasamos el micrófono para una pequeña ronda de preguntas. Yo creo que si hablan fuerte se oye, ¿no? Los dos usamos el micrófono porque tenemos que hablar mucho. Y entonces bueno, más que pregunta, me gustaría que nos narrar, aparte de
pero sí me gustaría, yo bueno, imagino que por ahí jugaron otra batalla que no me quiero entender, fueron otras batallas que dieron a ver también. Nosotros elegimos batallas que transformaron al país, es decir, que fueron al principio del libro explicamos qué es una guerra y qué es una batalla, porque luego tendemos a confundirlas. De hecho, en una presentación anterior, un profesor dijo que había hecho un ejercicio con sus alumnos y tenían cuáles son las grandes batallas de la independencia, la revolución. No, esas son guerras. Entonces hacemos la distinción de qué es una guerra, qué es una batalla, para que lo entiendan todos, porque no son especialistas en historia militar. Y explicamos qué es una batalla decisiva y elegimos 10 batallas que cambiaron al país. No son las únicas 10 que cambiaron al país, pero hay muy pocas que pudimos haber incluido además de esas. Pero sí dejamos fuera como cuál, compadre. Quizá la última batalla como tal, yo estuve pensando y lo platicamos incluirlo en la de Ocotlán, la batalla que termina en la rebelión de la Huertista, y además es la última batalla como tal, como batalla que se dio en la historia de México, en 1924, ¿sí? Pero la dejamos fuera. La de Tampico en 1829, que también estuvimos pensando en meterla, donde Santana se convierte en héroe nacional, y una vez que se convierte en héroe nacional, a ver quién chingado se hacía de él, porque era héroe nacional. Entonces sí dijimos Tampico, dejamos Ocotlán, pero básicamente nunca seleccionamos las que vienen al caso. De millón de habitantes pueden ser un poco exagerados, pero no demasiado. Unos 200,000 habitantes de estas dos, o sea, del islote y la zona chinamera alrededor de los dos islotes, parece una cifra correcta, sobre todo si, por ejemplo, caminas ciudades que tuvieron 200,000 habitantes, como Puebla. La Puebla de las batallas es una ciudad de 50,000 habitantes. ¿Sí? Entonces, y sabemos exactamente de dónde a dónde estaba la ciudad. Entonces, si recorremos la ciudad y pensamos que del centro al poniente es la zona más estrecha de la ciudad de Tenochtitlan, ¿sí? Es mucho más extensa hacia el norte, hasta Tlatelolco, y hacia el sur, ¿sí? Entonces, sí, esta es la zona más estrecha de la ciudad, justamente, la que está hacia el poniente, ¿no? Pero sí, digamos que 200,000 habitantes. Y hay un máximo de 8,000 en junio de 1520, pero en agosto de 1521 se calculan unos 40,000 de fuera de la cuenca de México, pero además, si consideramos que ya estaban aliados en la Gran Alianza Antitenochca, Xochimilcas, Chalcas y muchos otros altepemes de la cuenca de México, ya el número se vuelve literalmente incalculable. Lo que opina Villalpando, pero él no es historiador, él no hace investigación histórica, él es abogado y se dedica a la divulgación, pero no investiga. Por lo tanto, Villalpando no es historiador. Yo lo estimo personalmente, pero no es historiador. Ahora sí, compadre. Villalpando está bien, pero por lo que se ve, y no compartimos la misma visión. No, México no se alió con los Estados Unidos. De entrada, lo primero que hicieron los gringos, y también no hay que ser severos porque hay que ver su contexto, porque estaban en guerra en ese momento con el sur, había un problemón. Y lo que hicieron los Estados Unidos es, dijeron, no se vende armas. Entonces, ¿cuál te aliados? Si nos dijeron, nosotros no teníamos armas, teníamos cacharros. No había uniformidad en el armamento. O sea, aquí lo decimos. ¿Qué tipo de armas tenían los mexicanos? Los franceses venían con las más fregonas de su momento, era el último grito de la tecnología. Y entonces México, su esperanza es conseguir armas.
y obraje y eso para fabricarlas. Y lo que hizo Lincoln, y Lincoln es uno de mis hombres más admirados del mundo, pero él tiene que ver por su país como debe ser todo el mundo. Y dijo, perdón, cerramos la frontera, no podemos exportar armas. México incluso había juntado algún billete y habían mandado, y eso, ¿y qué crees? Pasa en la frontera, se los agarraron, no los dejaron pasar. Mientras los franceses, bien padre, llegaban a Nueva Orleans y de ahí con todos los suministros que les diera la regalada gana, pues se los vendía la Confederación. Y México, no, nada, no hubo alianza, no hay tal, nunca, jamás. De hecho, hay una obrita de Iglesias Calderón que dice el egoísmo norteamericano ante la invasión francesa, escrito en 1880 y algo, con documentos así, es un tabique así de gordo. ¿Por qué? Porque los gringos nos ayudaron un carajo, nada, cero, tacho. Sí, porque después no nos pudieron reclamar nada. ¿Se acuerdan ustedes que el 15 de junio de 1867 entra don Benito Juárez a la Ciudad de México? Y algunas gentes creen que fue un discurso ahí, y fue un manifiesto que por escrito empezó a circular por todos lados. Y ahí decía: mexicanos, hemos conseguido el mayor bien que podíamos desear al conseguir la segunda independencia de México. La hemos conseguido los mexicanos, solos, sin ayuda, no me acuerdo, pero la idea es esa, sin tratos que nos pudieran comprometer a nada. ¿Por qué? Porque nos ayudaron un carajo. Así, es más, era de veras eso, de cerrarnos la frontera para no quedar mal con Napoleón. Esa fue una puñalada a México, la verdad. Fue al contrario, nos fue del carajo. Y entonces, ya que nosotros íbamos ganando, todos los gringos se dijeron: ay, manito, ahora sí ya te levanto el embargo de armas. En 1866, fíjate. Entonces no es cierto. Benito Juárez no salió con nada, sabía que no podíamos esperar nada bueno de los gringos. Y sí fue y le encargó a Matías Romero: oye, man, sí hubo alguna ayuda importante de particulares. Matías Romero es otro de los artífices de esta victoria, porque estuvo dando la jeta, hablando, organizando reuniones con particulares para que se lucharan, para que, por lo menos, para que presionaran a su gobierno y no reconociera al gobierno de Maximiliano. Es cabildeo y todo ese tipo de cosas. Eso fue lo más que pudimos lograr con los gringos. ¿Por qué se celebra el 5 de mayo? Y aquí, eso sí, viene, mira, acá, que pude haber profundizado, pero gracias a un librote así de gordo. El 5 de mayo, el primer lugar donde se celebra realmente, popularmente el 5 de mayo, fue en unas minas que se encontraban en California. Y ahí llegó el periódico, ya ven que llegaban las noticias meses después, llegó un periódico y venía la narración diciendo: México le sonó a los franceses el 5 de mayo. Lo leyeron estos mineros, se llenaron de gran orgullo porque un país latinoamericano había derrotado a un invasor europeo. Pero el dato curioso es que esos mineros, muy orgullosos, eran chilenos. Y dijeron, y se llenaron de orgullo porque, identificados como gente de nuestra raza, como por una misma raza, dijeron: nosotros también valemos, también podemos hacerlo. Se organizaron con los mexicanos y formaron las juntas patrióticas ahí en Estados Unidos. Y fueron los que empezaron a celebrar el 5 de mayo. Esas juntas patrióticas empezaron a juntar lana. Los mineros, todos fregados, se comprometieron a dar una lanita de lo que ganaran rascando la tierra para mandarla a México. No es casualidad que la República de Colombia y la República Dominicana nombraran a Benito Juárez benemérito de América. Que el benemérito de América no es cosa nuestra, es Colombia y República Dominicana. Y también como dato curioso, cuando lo nombra Dominicana, no sabía que el Congreso de Colombia le había otorgado también ese título a don Benito. No tenía conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué significa esto?
que es uno de los resultados de esa batalla, que contribuyó al fomento de nuestra identidad latinoamericana, de que en vez de sentirnos chaparritos, nos sintiéramos importantes, nos sintiéramos valiosos. Ese fue un gran aporte del 5 de mayo, ese fue un gran aporte de esta guerra contra la intervención francesa y el imperio. Entonces, y como consecuencias, cada una de estas batallas tiene un algo así que nos trasciende a nuestros días, y no solamente a México, sino al extranjero. Les digo, Colombia, República Dominicana, los chicanos celebran con más emoción el 5 de mayo que nosotros. Es más, nosotros celebramos, no lo celebramos, nosotros nomás no vamos a chambear. Pero en Estados Unidos, que les da... Iztapalapa sí, el Peñón de los Baños, sí, es cierto, y Puebla también. Sí, bueno, pero no es generalizado. Y llegó a tal tamaño esto que el gobierno de George Bush, padre, incitado por el Congreso de los Estados Unidos, empezó a celebrar el 5 de mayo en la Casa Blanca, porque el Congreso de Estados Unidos incitó al presidente y a todas las autoridades para que se celebrara el 5 de mayo como una celebración que reconoce el derecho de todos los pueblos del mundo a defenderse de una agresión externa. Fíjense. Y entonces, todas estas, por eso también escogimos qué batallas dejamos de lado y no, porque tuvimos que sopesar, no queríamos nosotros, como les decía yo al principio, celebrar ahí, aquí se mataron más, o aquí se hicieron esto, lo otro, no. Queremos celebrar lo bueno, lo que del ser humano lo ennoblece, la guerra. Eso nos ennobleció en ese sentido, el 5 de mayo, nos dio a nuestra identidad nacional fundamentos. Un apunte. En 1860, el Imperio francés es el segundo más poderoso del mundo. Tiene el mayor ejército de tierra del mundo. La segunda marina de guerra más fuerte del mundo. La de Estados Unidos es la número 14 en 1860. O sea, abajo de la francesa están la prusiana, la belga, la holandesa y la chilena, y la de Estados Unidos está hasta el número 14. Estados Unidos no es una potencia militar en 1860, y Francia es el segundo imperio más poderoso del mundo, porque Francia no es nada más Francia, es casi toda Indochina, casi todo el norte de África, el África ecuatorial francesa, las islas del Caribe, que son riquísimas en producción de azúcar y otros productos fundamentales en el mercado mundial de ese momento. O sea, es el imperio francés, no la Francia, y es la segunda marina de guerra y el primer ejército de tierra de la época. ¿Sí? Las cosas cambian, a veces pensamos en Estados Unidos y pensamos en la superpotencia actual. Bueno, no siempre lo ha sido. ¿Sí? De hecho, cuando nos hizo la guerra, estaba lejos de ser una superpotencia, aunque sí era 3 veces más poblado y 10 veces más rica que México, eso sí. Pero no era la superpotencia que ahora conocemos o en la que pensamos cuando pensamos en Estados Unidos. Y nos queda una última pregunta. ¿El compañero bien levantó la mano? Sí. Años y años y años de platicar de batallas, de guerras de México, ¿no? Y de pronto la idea de que, este tipo de libros se venden mucho en Europa y Estados Unidos, ¿por qué no lo hacemos para México? Y teníamos tiempo discutiéndolo hasta que finalmente una coyuntura nos permitió dedicarnos a él, sacarlo. En todo caso fue elegir, por ejemplo, ¿por qué la Alhóndiga y no Puente de Calderón? Eso nos costó trabajo elegirlo, ¿no? Finalmente decidimos la Alhóndiga. ¿Por qué dejar fuera Ocotlán? ¿Por qué las batallas del Valle de México y no la de la Angostura en 1847, que es mucho más batalla en el sentido clásico del término batalla? ¿Sí? Pero no, la mayoría están muy claras, ¿no? O sea, Puebla, Querétaro. Por ejemplo, ¿por qué Torreón y no Zacatecas en 1914, no? En todo caso, más bien fue elegir esta o aquella otra batalla en un espacito, ¿no? ¿Por qué preferir hacer casi toda la campaña de la guerra de reforma y no, como habíamos pensado en un momento, calcular, ¿sí? Más bien fácil. Y la gente pues es eso, ¿no? Lo que platicó Raúl al principio. Y pues hace un placer. Lo malo de los formatos de feria de libro es que tienen que ser rapidísimo y que hay que dejar un pequeño espacio al final para firmar, así que tenemos tiempo. Edwin. Sí, échame la primera, gracias.